Queridos estudiantes, bienvenidos a la clase del día de hoy, continuando con nuestro curso de la historia de la Kabbalah y los grandes cabalistas. Las personas que están conectadas, por favor, si me podrían poner un mensaje en el chat, si se escucha bien, sería bueno, lo agradecería mucho. Perfecto, muchísimas gracias, Ricky, gracias por dejarme saber. Bueno, hoy tenemos la clase número 2, pero antes de comenzar, quiero compartir con ustedes que estoy pensando. Recuerden que les dijimos que ahora íbamos a empezar a las 9 de la noche, hora de Israel. Justo aquí, ahora son las 9 de la noche. Pero es probable que tengamos que hacer otro cambio. ¿Por qué? Porque el cambio de horario que tenemos acá en Israel, pues resulta un poco apresurado para venir a la clase. O sea, ustedes me ven que estoy sentado acá, pero he tenido que correr como loco para estar acá a tiempo y me parece que sería mucho mejor si comenzamos en vez de las 9 a las 9:30 de la noche, hora de Israel, porque así me da tiempo otra vez a mí con el cambio de horario. Les decía, todo esto es una especie de, no sé si llamarlo experimento, ¿no? Pero el hecho de que con los cambios de horas es tremendo. Entonces, para que me dé tiempo a mí, mientras acabe el Shabbat, hacemos Hafdalah y venir, preparar, traer todo lo que lleva para tener todo listo, pues creo que a partir del fin de semana que viene vamos a mejor comenzar 9:30 de la noche, hora de Israel. Yo de todas formas voy a hacer un anuncio en las redes sociales, en mi página de Instagram, de Facebook, pero es lo más sensato. De esa forma, les decía, puedo yo que me dé tiempo suficiente para estar acá y no venir como loco corriendo. Y bueno, que empecemos con calma, tranquilo, como lleva. Bueno, hoy tenemos la clase número 2. Estoy un poquito con Coriza. Aquí hay un cambio de estación en Israel. Y bueno, tenemos la clase número 2 titulada. Vamos a hablar hoy o continuar hablando sobre el tema de las Ejalot. Recuerden que hablamos en la clase anterior que es este tipo de literatura conocido como los escritos de los palacios celestiales, donde son esta serie de textos místicos judíos donde se narran la ascensión de diferentes místicos rabinos al cielo, los diferentes palacios celestiales y cómo los místicos, pues desde época temprana estaban buscando experimentar lo que experimentó el profeta Ezequiel, que fue la visión del trono de Dios, la visión de la Merkabah. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre esto, vamos a hablar también sobre diferentes textos de magia, Maaseh Bereshit, digamos que los místicos en el periodo de los Gaonim, vamos a explicar qué es esto y algunos Mesías que tenemos también en esa época. Aparecieron ciertos judíos que dijeron ser el Mesías. Estamos hablando aproximadamente del siglo II al siglo VI, VII. O sea, es una época muy fructífera de diferentes literaturas. Bueno, ahora sí, entrando en cuanto al tema o continuando con el tema de la literatura de los ejalot, los palacios. A este respecto hay que hablar de una escuela muy importante que estuvo muy fuertemente, con gran influencia aquí en la tierra de Israel, y es la escuela de los místicos de Rabí Akiva. Recuerden que en la clase anterior hice toda una cronología y les mostré los principales maestros en el siglo I, siglo II, y como podrán ver, ahí está Rabí Akiva, que fue el maestro de Rabí Shimon Bar Yochai, el que la tradición del judaísmo atribuye como el autor del Zohar, el libro del Zohar Kadosh. Entonces sabemos que Rabí Akiva fue uno de los grandes místicos de aquellos tiempos del siglo II. Fue no solamente cabalista, también fue conocedor de toda la Torá, porque todo lo que tenemos en el Talmud viene de la escuela de Rabí Akiva. Rabí Akiva conocía
los grandes secretos del Maaseh Bereshit, de los misterios de la creación, del Maaseh Merkabah, del misterio del carro de fuego. Y va a ser su escuela quienes van a, digamos que desarrollar grandes místicos, grandes maestros, que son aquellos que van a transmitir las enseñanzas secretas de la Kabbalah. Recuerden que con Rabbi Akiva, como explicamos en la clase anterior, va a aparecer el texto del Sefer Yetzirah, una obra fundamental para el estudio de la Kabbalah, que ojalá que tengamos la oportunidad más adelante de estudiarla juntos. Es una obra realmente compleja por el tema, por el lenguaje que usa y los términos, o sea, se requiere tener conocimientos técnicos realmente avanzados para entender el Sefer Yetzirah, un buen maestro también, así que Bezrat Hashem que tengamos el mérito de estudiar ese libro, esa obra más adelante. Hay que hablar en cuanto a la escuela de Rabbi Akiva, les decía, que va a ser a este periodo, en el siglo II, cuando se empiezan a aparecer textos, porque los discípulos toman notas y van teniendo escritos personales que luego se van a convertir en una serie de lo que se conoce como Megilot Setarim o manuscritos ocultos, una serie de textos místicos que eventualmente van a salir a la luz, como por ejemplo el Sefer Yetzirah, les decía, o el Sefer Bahir, o los diferentes textos de los Ejalot o palacios. A este respecto, cuando hablamos para que tengan esto claro, cuando hablamos de literatura de los Ejalot, estamos hablando específicamente, les decía, de aquellos místicos que querían experimentar la visión de la Merkabah, la visión del trono de Dios. Y ya hemos explicado, aquellos que tomaron el curso conmigo, Maaseh Merkabah, que está aquí en la escuela, según las enseñanzas de Rabbi Yosef de Hicatilla, lo pueden encontrar ahí, tendrán una idea de qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de la Merkabah, el mundo de los ángeles, el mundo del trono, en cuanto también a cómo Dios dirige todos los asuntos desde los mundos superiores hasta los mundos inferiores. Ahora, en la literatura de los Ejalot tenemos dos textos reconocidos de gran importancia. Uno es lo que se conoce como Ejalot Zutartei, que se traduce como el libro pequeño de los palacios celestiales. Ejalot es palacios o cámaras, recámaras, cuartos. Sería la traducción al español, Zutartei, pequeño. Entonces, este es un texto que nos habla precisamente de la ascensión al cielo de Rabbi Akiva. Si estamos hablando que Rabbi Akiva es el maestro de estos tiempos, el gran místico por excelencia, pues sin duda alguna. Sabemos que fue uno de los 4 que entraron al Pardés. Recuerdan que lo explicamos en la clase anterior, donde el Pardés es una alusión a entrar al mundo de los misterios y secretos espirituales, donde el místico utiliza una serie de técnicas meditativas para entrar en trance repitiendo nombres de Dios y de esta manera subir a los mundos espirituales, donde se entra en contacto con una serie de ángeles hasta ir subiendo de cielo a diferentes niveles de los cielos, los 7 cielos, hasta llegar a la presencia de Dios, del trono de Dios. Entonces, aquí en el Jalot Zutartei se nos habla de la ascensión de Rabbi Akiva al cielo, les decía, y esto es una historia que también aparece registrada en el Talmud Bavli, en el Tratado de Hagigah 14b y en el Talmud Yerushalmi, Hagigah 2.1, 15a y Kiddushin 39b. Para aquellas personas que quieran más referencia y quieran quizás leerlo, si tienen el Talmud o si tienen acceso online, también podrán leer ahí. Aparece la historia de los 4 que entran al Pardés. Ahora, otro texto importante relacionado con la literatura de los palacios es lo que se conoce como Eijalot Rabbati. Rabbá significa grande, ¿verdad? Entonces es el gran libro de los palacios celestiales. Y aquí es una narración de otro rabino que también subió al cielo en vida. Recuerden que se habla de subir y bajar en técnicas meditativas. Hago referencia al rabino Ishmael ben Elisha. Rabbi Ishmael ben Elisha, este es uno de los textos clásicos por excelencia para aquellos que quieren conocer los misterios del Maaseh Merkabah. Recuerden que Rabbi Ishmael ben Elisha, Cohen Gadol lo llaman porque era de la familia de los Kohanim. En el entendimiento de algunas personas piensan que fue el último Cohen Gadol antes de que se destruyera el templo de Jerusalén, aunque realmente en la opinión de los historiadores es poco probable, porque para la fecha en que se nos sitúa a la figura de Rabbi Ishmael, ya el templo estaba destruido. Entonces, en la opinión de ciertos investigadores es poco probable
que sea el mismo Rabbi Ishmael, es probable que se trate de dos personas o varias personas con el mismo nombre. Pero bueno, sin duda alguna, el rabino Ishmael ben Elisha del siglo II va a ser el que hace esa referencia en cuanto al texto de Jalot Rabati, porque se nos habla de cómo Rabbi Ishmael sube a los cielos con la ayuda de su maestro, Rabbi Nehunia ben Akaná. Recuerden que Rabbi Nehunia, uno de los grandes místicos por excelencia de esta época, y a este maestro y su discípulo, es a quien se le atribuye la autoría de lo que conocemos como el Sefer Bahir. Entonces, es importante esto que estoy mencionando, la figura de Rabbi Ishmael. Para aquellas personas que quieran un poquito más de referencias, les aconsejo la obra, me parece que en el texto que se conoce como los Apocalipsis por el historiador, el profesor Antonio Piñero, página 40, me parece que ahí se habla algo de esto, o por lo menos se habla también del Apocalipsis hebreo de Enoc, donde se habla de la ascensión de Enoc, el profeta, a los cielos. Ojo, aquí estamos viendo de que desde los cabalistas sitúan a Enoc como uno de los místicos. Recuerden que Enoc fue el séptimo hombre desde Adán y se sitúa a Enoc como uno de aquellos que también subió a los cielos. Importante con lo que voy a decir ahora, cuando uno estudia el libro de Enoch, para aquellas personas que han visto los vídeos que he publicado en el canal de YouTube, y eventualmente voy a subir las clases aquí a la página de la escuela, aquellos que habrán leído el texto de Enoch sabrán que Enoch, cuando habla de la ascensión a los cielos y habla de la Merkabah, porque también ve el trono de Dios y todo esto, los ángeles, etcétera, Enoch parece estar diciendo que su ascensión fue de varias formas. Una, a través de sueños. Dos, de forma espiritual, su alma saldría del cuerpo. Y número tres, yo diría que él narra cómo sube de forma física al cielo. Entonces, esto es muy interesante. ¿Qué significa todo esto? Es profundo lo que podríamos hablar acá, porque en la opinión de ciertos cabalistas, cuando se hace referencia a la Merkabah, recuerden que Merkabah en sí es una especie de carruaje, una especie de, no sé cómo llamarle, vehículo, vamos a llamarlo así, porque incluso aquí en Israel hay una especie de tanques de guerra que se llaman Merkabah. Entonces, Merkabah es eso, como un vehículo con ruedas que se desplaza. Entonces, se hace referencia a diferentes Merkabot. No hay una sola Merkabah, hay muchas. Esto se habla en la obra Reshit Jochma del cabalista Eliyahu de Vidas, en el Zohar y en otros textos. Entonces, en la opinión de ciertos cabalistas, ellos piensan que cuando se habla de la Merkabah, aunque se habla del trono de Dios, también parece ser que en la opinión de algunos se dice de que es una especie de vehículo literal, que, bueno, esto es lo que nos dicen los textos. A Elías también fue en la Merkabah lo tomó de un sitio y lo transportó a otro lugar. Eso se narra en el texto bíblico. Entonces, esto es lo que está escrito en los textos. Es importante que sepamos cuáles son los diferentes entendimientos de los diferentes místicos. Para algunos, la Merkabah incluso es uno, el ser humano. El cuerpo es una Merkabah. ¿Por qué? Porque es un vehículo que permite al alma operar en este mundo físico. Sin el cuerpo no podríamos, el alma no podría, ¿verdad? Funcionar como debería en el mundo físico. Por tanto, el cuerpo es una especie de Merkabah. Pero también se nos habla, Rabbi Kaplan explica esto en su obra La Dimensión Interna y nos enseña de que la Merkabah también, la persona que entre en una especie de técnicas meditativas puede crear una especie de vehículo espiritual con el cual la Neshama puede subir a los mundos superiores y poder ir a los diferentes planos de conciencia. Entonces, Merkabah también hace referencia a una especie de vehículo espiritual, no sé cómo llamarlo, podríamos llamarlo una especie de esfera de luz. Hay diferentes tipos de Merkabah, como ya he explicado, para otros es literal, para otros es el trono de Dios. Entonces, aquí hay muchos misterios que desentrañar. Ojalá que también tengamos más adelante la oportunidad de dar un curso específico sobre los misterios de la Merkabah, aunque ya hemos dado uno. Recuerden que hemos hablado
un poquito de esto en la obra Maaseh Merkabah de Osota Hashmal, del cabalista Rabbi Yosef de Jicatilla. Ahora, tenemos otro texto importante en este periodo que es una obra que se conoce así, o simplemente se le da el título de Literatura de la Merkabah o Merkabah con ese título. Básicamente es una serie de escritos donde habla de diferentes rabinos, diferentes místicos de esta época, siglo II, siglo III, donde otra vez la intención de estos rabinos es pues subir a los mundos espirituales, conocer secretos, que la Neshama suba a los mundos, los diferentes cielos y se encuentre con estos seres divinos que van a revelarles conocimientos espirituales, los cuales van a traer a este mundo y que ellos ponen por escrito. Hay una serie de textos incluso que hablan sobre, nos describen con detalle cómo se hace. Ojo, no es que esto no está perdido, tenemos todos estos documentos hoy día. Quizás en otra clase, para otra clase, quizás en estos días les pueda mostrar algunos textos que tengo conmigo acá sobre de grandes cabalistas de época medieval que, bueno, se han publicado. Específicamente hay un gran rabino aquí en Israel que es el rabino Ohad Turgeman. Rav Turgeman es un gran cabalista aquí en Israel que es el que está publicando muchos libros relacionados con Kabbalah Maasit, con estos textos y manuscritos antiguos. Es un gran exorcista, es mamash uno de los grandes mekubalim que hay ahora aquí en Israel, que de hecho es el maestro de mi rabino. O sea que indirectamente vengo de la línea también del Rav Turgeman, que es el que está publicando estos textos. Tenemos otro texto importante en este periodo que es una obra que se conoce como Shiur Komá. Shiur Komá se le puede traducir como las dimensiones del cuerpo divino o digamos que es difícil de traducir porque shiur, coma, es como una especie de medidas del cuerpo de Dios. Alguien va a decir, ¿cómo que el cuerpo de Dios si Dios no tiene cuerpo? Por eso siempre digo que nadie tome nada literal de las cosas que hablamos. En la Kabbalah usamos un lenguaje simbólico, utilizamos una especie de fraseologías para explicar conceptos profundos. Pero que sepan que hay un texto místico que se llama así, Shiur Komá, una obra fundamental, donde se nos habla una especie de la interpretación mística basada en el Shir Hashirim, en el Cantar de los Cantares, donde se nos habla de, cuando se habla de las medidas del cuerpo de Dios, por ejemplo, se habla del cuerpo, de la cabeza, de los brazos, de los dedos, de los pies, de todas estas medidas. En realidad no es que, otra vez, no es que Dios tenga em, un cuerpo con estas dimensiones, no. Porque, por ejemplo, ese texto incluso dice que el dedo pequeñito de Dios va de un lado del mundo a otro lado del mundo. Esto no es literal. Lo que podemos deducir de estos escritos es que se habla del dominio que tiene Dios, del alcance que tiene la divinidad, que solamente el dedo más pequeñito tiene la capacidad pues de abarcar todo lo que conocemos como el mundo. Entonces, cuando se habla de otras partes del cuerpo, imagínense que son dimensiones aún más amplias. Cuando hacemos referencia al alcance que tiene la divinidad, el creador, sobre los diferentes mundos y diferentes universos. Esta es una obra, otra vez, que viene digamos que a profundizar en una serie de misterios relacionados con otra vez lo que se conoce como incluso el Adán Kadmon. Este es, digamos que es uno de los temas fundamentales de la Kabbalah, como explica el gran cabalista Rabbi Moshe Chaim Luzzatto en su obra Klah Pitei Chochmah, las 138 puertas de la sabiduría, donde él habla claramente cómo todo está diseñado. Es uno de los grandes secretos de qué significa la expresión que el ser humano fue creado a la imagen de Dios. Tselem Elohim. Entonces se habla de ese Adam Kadmon, el hombre primordial, que está también, que tiene la forma o digamos que la estructura de las 10 sefirot, que a la vez son Parsufim, etcétera. Ven que estamos hablando acá de temas de cábala avanzada, conceptos profundos que de ahí la importancia de este curso que estamos dando. ¿Por qué? Porque este curso le está brindando al estudiante familiarizarse en términos generales con toda la literatura cabalística, con los grandes maestros, con su forma de vida, para luego
entrar y profundizar en las enseñanzas de cada uno de estos maestros y quiero que sepan que ya yo tengo pensado al menos los dos cursos que van a venir detrás de este curso de 8 clases, donde vamos a ir por un orden, vamos a ir profundizando, vamos a ir familiarizándonos. Recuerden que el estudio de la Kabbalah es una forma de vida, entonces hay que tener conocimientos, hay que realmente comprender de qué estamos hablando, de qué hablan estos libros, porque hay gente que hace vídeos por ahí y habla nada más del título, pero no te dice de qué, no te pone una cronología, etcétera. Quiero también mencionar en cuanto a la literatura de los Ejalot, volviendo a este tema, se nos habla, por ejemplo, en cuanto a el Ejalot Rabbati, el libro el gran libro de los palacios celestiales. Se nos habla, les decía, de este ascenso de Rabbi Ishmael, el sacerdote, el Cohen Gadol, a los cielos, discípulo de Rabbi Nehunía ben Akaná, que a la vez era discípulo de Rabbi Shimon ben Gamaliel. Rabbi Shimon ben Gamaliel fue el líder del pueblo judío, líder de lo que se conoce como Anshea Knesset Hagedolá, los miembros de la gran asamblea, que era básicamente lo que eran los antecesores de lo que luego se conoció como el Sanedrín, que eran los 70 jueces del pueblo de Israel que desde aquí, desde Jerusalén, desde el templo, tenían una área en el templo donde se sentaban a dirigir los asuntos del pueblo judío y de todos los judíos del mundo entero. Básicamente sería como la Corte Suprema, para que tengamos una idea. No todos los casos se trataban en el Sanedrín, porque no todos los casos van a la Corte Suprema. Había cortes en todos los pueblos, en diferentes ciudades, con el cual se atendían todos los asuntos relacionados con los judíos, etcétera. Entonces, que otra vez vemos que los cabalistas no es un grupo diferente de los rabinos, no, los rabinos son los mismos cabalistas, solo que conocen todo, son las leyes, la Torá, todos los misterios, el mundo de los misterios. Entonces, son los mismos sabios del pueblo judío que conocen todos los secretos, que nos han dejado tanto la parte de las leyes como la parte mística. Esto es importante que lo expliquemos. En cuanto les decía a ese texto de Jalón Rabati, pues se menciona, por ejemplo, los nombres de ángeles, las diferentes eh, palacios o recámaras espirituales donde hay asignado diferentes ángeles y ahí no se puede entrar a no ser que la persona tenga la llave. ¿Qué es la llave? Ya hemos explicado que son nombres de Dios, donde hay que además calificar. No es porque alguien tenga un nombre de Dios, entra así como así, sino que esto lo explicamos cuando dimos el curso Sota Hashmal, donde explicamos que la persona tiene que purificarse, vivir en santidad, etcétera. Ahora, en cuanto al lo que conocemos como el Jalot Rabati que estoy explicando, hay que hablar aquí también de que, bueno, estos místicos también sufrieron una muerte tremenda porque Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, están entre los que se conoce como los 10 mártires. Los 10 mártires fueron 10 grandes sabios del pueblo de Israel que fueron muertos por los romanos, luego de la gran revuelta judía contra Roma del año 132 al año 135. Fueron 10 hombres que el Talmud nos narra cómo mueren, que hasta el día de hoy nosotros los recordamos, tenemos rezos que hacemos. En la Kabbalah es imprescindible porque fueron grandes, grandes maestros que mueren al Kiddush Hashem, santificando el nombre de Dios. Y uno, bueno, varios de ellos están ahí, Rabbi Akiva, que fue terrible la muerte que tuvo porque lo despellejaron vivo. A otros los amarraron de 4 caballos y los despedazaron. A Rabbi Ishmael, este gran místico, horrible también la historia, porque la hija del gobernador romano, Rabbi Ismael, dicen los sabios que era muy hermoso, un hombre de unas facciones muy, muy hermosas, como un malaj, como un ángel. Y esta mujer romana parece que se enamoró de él, no sé, y era tan horrible la mente que sí lo condenó a muerte, pero mandó a que le despellejaran el rostro y le quitaran la piel del rostro para ella tenerla en su
habitación y contemplarla. Y así fue, dieron muerte a Rabbi Ishmael, le quitaron toda la piel del rostro y le pusieron como un maniquí y le pusieron la piel ahí para esta mujer enferma de mente, la hija de este gobernador romano. Bueno, fue horrible, horrible. Fue otro gran rabino que lo quemaron vivo. Una serie de historias increíbles. Entonces, estas son algunas de las razones por las que vemos que hubo necesidad de escribir estos libros. Porque otra vez, antes solo se escribía la Torá y algunas cositas de forma personal, pero era prohibido en el mundo judío escribir algo que no fuese la Torá, que es el texto principal nuestro. Entonces, ahí es cuando aparece luego la Mishnah, la Gemara, textos místicos, porque fueron matando a cada uno de los rabinos. Para nosotros, los rabinos son como rollos de Torah vivientes, porque son hombres que estudian tanto, 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 y todo lo que recibían antes era instrucción oral, y memorizaban la Biblia entera, como hasta el día de hoy hay gente que lo que puede hacerlo, y todos estos conocimientos eran, imagínense, entonces, si no hay nada escrito y matan a esa persona, ¡pum!, se pierde y hay toda una tradición de conocimientos. Entonces, imagínense que muchas cosas se perderían con la muerte de estos hombres. Entonces, cuando ocurre todas estas tragedias y persecuciones de los romanos, a los grandes sabios porque prohibieron también el estudio de la Torá, muchas cosas. Entonces hubo necesidad de empezar a escribir y es cuando empiezan a aparecer estos rollos, pero otra vez nadie se imagine que es como hoy que alguien publica un libro y todo el mundo lo tiene. No, todo esto circulaba de forma oculta en grupos pequeños, grupos de sabios, grupos de personas elegidas. Y quiero que tengan esto presente. Hoy la Kabbalah se ha hecho muy popular, como también otros sistemas espirituales. Pero para nosotros en el mundo judío, la Kabbalah, tanto hoy como siempre ha sido toda la vida, es el privilegio de un grupo pequeño de elegidos. Si usted está aquí hoy viendo, escuchando esta clase y va a ver esta clase, significa que usted es uno de esos pequeños elegidos. No todo el mundo está conectado a la Kabbalah. Entonces, los cabalistas son personas que han decidido vivir diferente a la mayoría de las personas. Los cabalistas son personas que han decidido vivir en forma de piedad, de devoción, de humildad, haciendo ayunos, rezos, toda una vida entregada al sacrificio, a la espiritualidad, a, digamos que operar o a ayudar, a servir, tanto de forma revelada como oculta, mucho más oculta. Porque mientras la gente duerme, los cabalistas se levantan a medianoche a estudiar, a hacer rezos, a purificarse, y así han vivido todo este tiempo, a estudiar los textos sagrados hasta el día de hoy. Entonces, no es tan sencillo decir que yo soy cabalista. No. Hoy aparece mucha gente y soy cabalista. ¿Cómo? Cabalista requiere esfuerzo. Apegar a la Torá, a las leyes de la Torá, vivir de forma piadosa, es profundo realmente. Entonces, para nosotros, así siempre ha sido hasta el día de hoy, otra vez, los Mekubalim son personas sacrificadas que oran y también están pidiendo por la paz mundial, por todas las personas del mundo, etcétera. Esto es importante que lo expliquemos y tengamos presente. Quiero también hablar sobre este texto, el Jalot Rabati, de que, como explica Rashi, Rashi es el gran comentarista bíblico de lo que llamamos la Torá. Rashi, Rabbi Shlomo Itzhaki, él fue un gran místico, perdón, bueno, sí, un místico también. Nació en el 1040, fallece en el 1105 en Francia. Es un gran comentarista bíblico, pero se le considera también una especie de místico por sus comentarios. Y él habla de este texto de Jalot Rabati y habla de cómo, pues, es uno de los manuales por excelencia que contiene de instrucciones detalladas sobre cómo se logra ascender al cielo, cómo conectar con los ángeles, los diferentes mundos espirituales. Esto es importante. Ahora, incluso este texto de Jalot Rabati, que es el gran libro de los palacios celestiales, les decía que contiene esta serie de técnicas meditativas con nombres de Dios que explican cómo construir lo que se conoce como la Merkabah, una especie de vehículo espiritual que permite a la persona subir a los diferentes mundos espirituales para estar protegido.
Y esto es importante también tenerlo presente, porque no crean que es tan sencillo, son mundos y dimensiones donde existen seres espirituales. Entonces, de acuerdo al grado espiritual que tenga la persona que está haciendo estas técnicas, va a ser cuánto podrá subir. Entre más puro, entre más elevado, más podrá conectar con mundos y misterios y encontrarse con seres espirituales del lado de la Kedushá. Entre menos es la persona evolucionada espiritualmente, menos puede ascender, porque no tiene permiso para ascender. Y menos será su contacto o interacción con estos seres, y es probable que se encuentre incluso con seres del otro lado, de lo que se conoce como Sitra Ahara, el lado izquierdo, el mundo de los demonios, lo que se conoce como Shedim. Entonces, esto es importante también tenerlo presentes, porque em, otra vez, hay que cuando uno hace estas cosas no es porque está publicado lo voy a hacer, no. Requiere una preparación, requiere ayuno, vestirse de blanco, hay que hacer mikve, hay que hacer muchas ciertas cosas porque la persona pudiese tener experiencias místicas, pero entrar en contacto con demonios, con seres, almas que andan errantes de bajo nivel astral que pueden pegarse a la persona y pueden dañar a la persona. Entonces es importante eso también que lo aclaremos en cuanto a los nombres de Dios, meditaciones y todo esto, porque otra vez puede ser que la gente, hay gente que hace mucha meditación con nombres, pero no se purifica, no hace nada. Entonces, esto es peligroso porque puede ser también que se le aparezcan almas o demonios y cambien la forma. Le dicen, no, soy un ángel, y en realidad no es un ángel, es otra entidad. Y bueno, ya yo de esto he hablado en muchos de mis vídeos en el canal de YouTube. Todo depende del grado de purificación que tenga la persona a la hora de poder acceder a grandes secretos y misterios espirituales, cada cual en su nivel. No hay nada aquí malo, que todos estamos desarrollándonos espiritualmente, cada cual tiene su nivel espiritual. Entonces, hay mucho que tenemos que, bueno, estamos trabajando para ello. También yo quiero explicar aquí que cuando se habla de esa especie de vehículo espiritual o Merkabah, porque otra vez uno tiene que estar protegido, por eso que se llama un vehículo, porque si te encuentras con estos seres, te van a querer también hacer daño. Se dice que cuando Moisés subió al cielo a recibir la Torá, él sube a los diferentes cielos, 7 cielos, y se encuentra con ángeles que querían darle muerte. Ojo, cuando se dice que Moisés subió a la montaña, el monte Sinaí, la gente lee eso y piensa que es una cosa literal. No, él pasó 40 días y 40 noches sin comer ni beber, casi algo humanamente imposible. Pero nosotros entendemos en la Kabbalah que cuando dice que él subió a la montaña a hablar con Dios, sabemos que en realidad él subió físicamente, pero dejó su cuerpo y subió a los cielos de forma espiritual. Entonces Moisés también tuvo acceso a los diferentes cielos y palacios espirituales para poder recibir la Torá. Ya lo dice, la Torá fue dada de Shamaim, del cielo. Entonces él tuvo que subir a ese lugar elevado para bajar una luz muy excelsa. Y esa luz tan excelsa es lo que nosotros llamamos la Torá, como ven acá. Entonces, esto se nos narra en el Talmud, en el Midrash, en diferentes textos cabalísticos, donde cómo Moisés fue subiendo los diferentes niveles de los cielos y tuvo que afrontar desafíos. Aquí tenemos otro ejemplo de ascender en la Merkabah. Entonces Moisés, su vida peligró porque hubieron ángeles que eran seres que no querían que se entregase la Torá al ser humano. ¿Por qué? Porque la Torá contiene grandes misterios. Todo el que estudia esto, la Kabbalah, los grandes misterios de la Torá, sabe cómo funciona todo el universo, todos los misterios. Entonces, ellos decían, no podemos permitir que el ser humano reciba estos conocimientos. El ser humano que es de un nivel bajo, que no se purifica, cuánta maldad hay en la tierra, no merece la Torá. Y querían incluso matar a Moisés, dar muerte a Moshe Rabenu. Si no es porque Dios directamente envía y dice a él no lo toquen, había ángeles que querían dar muerte a Moisés. Entonces, esto entendemos algo muy importante. Los ángeles no son los angelitos con alas inocentes que aman a los seres humanos y que quieren venir a dar par de besos y abrazos. No, eso es en el entendimiento popular que se desarrolló, no sé, en el mundo cristiano, una cosa así, pero en los textos nuestros del judaísmo, de donde parte todo esto, los ángeles son seres de una elevación espiritual muy grande. Son seres que están ahí custodiando, establecidos por el Creador.
seres de fuego, seres de un nivel y una magnitud muy grande. No son seres que uno va a jugar con ellos como quien juega con una mascota, como porque la gente cree que son angelitos de amor. Eso es en las películas, no sé de dónde sacan eso. Como que alguien va y llama y juega, como alguien llama a una mascota y juega con ellos, la gente cree que se puede jugar con los ángeles así. No, eso es como que si, imagínense, es como que alguien hoy día quiera llamar, no sé, al gran rabino de Israel, ¿para qué? ¿Para jugar? O el, no sé, al papa, no sé, a un gran líder espiritual, qué sé yo. No es tan así, tampoco se accede digamos que a una de estas personas importantes en el mundo tan fácil. Hay que hacer citas, es difícil, no todo el mundo tiene acceso, son personas de una responsabilidad, seriedad. Entonces, si esto es con un ser humano, imagínense los ángeles que están al comando de millones y millones de otros seres que son comandantes y jefes militares, si me permiten usar esas expresiones para referirme a ellos, que comandan regiones espirituales, que comandan tronos, que comandan y ejecutan la voluntad del Creador. No son, imagínense, si uno respeta a otro ser humano, imagínense cuando hablamos de los ángeles, estamos haciendo referencia a seres de una elevación muy, muy grande. Entonces esto es importante porque hay que entender que incluso les decía, intentaron dar muerte a Moisés. Esto es importante que lo tengamos presente. Y son seres de fuego, ya lo hemos explicado en la Merkabah. Entonces, el que no es digno de recibir estos misterios y secretos, los ángeles son rápidos para ejecutar la sentencia y le dan muerte a la persona. Esto lo hemos visto. Como le decía, en el caso de Moisés, en el caso del ángel que bajó y dio muerte a 185.000 soldados asirios, de cómo ya les expliqué en una clase anterior, como una persona, hubo un chico joven que estaba leyendo y hablando del Maaseh Merkabah, y nada más de decir muchas veces estos nombres, bajó un fuego del cielo y lo consumió. ¿Quién ejecutó eso? Los ángeles. Y así, muchos ejemplos, no quiero desviarme mucho del tema, pero quiero que entiendan que los ángeles son poderes, fuerzas espirituales muy poderosas que sí nos pueden ayudar, sí están ahí orquestados, organizados, digamos que establecidos por el Creador, pero se requiere respeto en cuanto a estos seres. Ahora, les decía también del Jalot Rabati, que es un texto donde se narra, por ejemplo, cómo utilizar ciertos nombres, se repiten como un mantra cierto número de veces, 110, 112 veces, por ejemplo, para que la persona entre en una especie de estado de meditación y pueda subir a esos mundos espirituales y saber a dónde va. Porque hay de subir, pero ¿subir a dónde? ¿Hacer qué? Por eso les digo, todo tiene que ser organizado, hay que tener conocimientos, etcétera, de este tipo de cosas. Ahora, es importante también decir de que esto es una especie de carruaje o de merkabah de luz, la que la persona puede crear si tiene la capacidad, si tiene los conocimientos para poder ascender en esta especie de palacios o de cámaras celestiales. Rabbi Aryeh Kaplan nos dice de que es probable que de aquí venga la idea que luego tomaría fuerza en la época medieval relacionada con el golem. ¿Recuerdan el golem, serie de este tipo de, no sé cómo llamarlo, una especie de criatura, monstruo deforme, un ser que no es humano porque no tiene alma, que básicamente ejecutaba la voluntad de los cabalistas, con el Maharal de Praga y otros tantos cabalistas que, digamos que pudieron crear un golem? En la opinión de Rabbi Aryeh Kaplan, es probable que aquí se esté haciendo referencia cuando se habla de un golem, es en realidad eso, una especie de creación mental, espiritual, lo que llamaríamos también un parzuf, una especie de rostro, un ser que uno puede, a través de técnicas meditativas y con nombres de Dios, puede crear una especie de ser espiritual y eventualmente, con mucha más preparación, puede hacer que ese ser espiritual o ángel, uno pueda hablar con él y te revele mundos y secretos espirituales. Por eso es que en la Kabbalah decimos que cuando uno hace una buena acción, uno crea un ángel. Cuando hace una mala acción, algo malo, está creando un demonio. Cuando uno estudia Torah, está creando ángeles.
Pero ¿qué significa esto? Está creando lo que llamamos partufim o configuraciones espirituales, que luego son estas configuraciones de acuerdo a la fuerza de lo que hemos creado, lo que nos va a revelar luego conocimientos de la Torá, conocimientos de mundos espirituales. La gente que lee esto y no entiende nada piensa que no, puede negar estas cosas, pero es que no entiende qué significa eso. ¿Qué significa crear un ángel con una acción? Esto lo hemos explicado en algunas clases, les decía, nosotros tenemos la capacidad de que con técnicas de meditación creamos seres espirituales y se puede fortalecer este ser de acuerdo a la energía que uno le envía y de acuerdo a la potencia del alma de la persona que creó ese ser. No es lo mismo una persona simple a un gran cabalista avanzado que pueda crear algo como esto. Hay incluso técnicas de meditación donde la persona puede llegar a materializar a este ser. Literalmente empieza trabajando en la parte de la mente y con cada detalle, con todo lo que lleva, eventualmente lo tiene que crear una especie de círculo y tiene que ponerlo dentro de ese círculo porque es una especie de protección para que no le haga daño y eventualmente puede comenzar a materializar a ese ser a través de mucho tiempo, puede tomar años incluso para incluso la persona pueda verlo con sus propios ojos, con los ojos físicos, y eventualmente pueda hablar con ese ser y eventualmente puede incluso tocar a ese ser, que sea físico, como el mundo en que estamos. Pero eso otra vez son una serie de técnicas y misterios espirituales. No todo el mundo puede lograr esto, no es tan sencillo y además puede ser peligroso. Ya esto se sabe en cuanto se habla del golem, de cómo bueno, es una especie de creación, no tiene alma, entonces eventualmente la historia de los cabalistas es que cuando se escribe, se le escribe en la frente la palabra Emet, cuando se borra la Aleph, queda la palabra Met, que significa muerte, y esa es la forma de desactivarlo. Es una serie de historias acá profundas en lo relacionado con esos seres que se pueden crear. Yo quería, para resumir, y ya cerrar con este tema, para luego hablar brevemente de, digamos, para resumir en términos generales el periodo de los Gaoní, un poquito sobre ese tema, cerrando con lo relacionado a la visión de Ezequiel, la Merkabah. Esto también se habla un poquito en el Sefer Yetzirah. Quiero explicar de cuáles son los detalles de la visión de la Merkabah, la visión del trono de Ezequiel. Primeramente, en esa visión se nos habla de ese ser que está sentado en el trono. Básicamente un ser que es el hombre, se le conoce como el hombre de Atzilut, este ser. Segundo aspecto importante es el Hashmal, el rayo relampagueante. Tercer aspecto importante, lo que se llama como Noga o Klipa Noga. Cuarto aspecto importante es lo que se conoce como el arco iris. Quinto aspecto, lo que se llama Kavod o la gloria de Dios. Todos estos son elementos que componen lo que se conoce como la Merkabah o el trono de Dios, el carruaje celestial, y que nos revela cómo es todo un sistema, cómo Dios dirige toda la creación, cómo controla toda la creación, y básicamente aquel que penetre en esos misterios estaría casi operando como Dios, porque sabría cómo opera toda la realidad y sabría cómo manipular las energías, manipular incluso la realidad para lo que la persona desee. Es un poquito en resumen, esto se habla y se explica en el libro La dimensión interna de Rabiari Kaplan, página 179, en la edición en inglés. Se conoce como Inner Space. Lo pueden encontrar ahí. Ahí está todo el secreto también de la profecía. Es muy difícil de entender si la persona no, digamos que penetra y relee mucho ese material para que pueda entender. Pero es un secreto grande sobre cómo adquirir la profecía. Y aparece otra vez en la obra La dimensión interna de Rabbi Are Kaplan, en inglés Inner Space, página 179. Ahora, para cerrar, solo quiero tocar en pinceladas referencia a este periodo que llamamos periodo de los Gaonim. ¿Qué son los Gaonim? Los Gaonim es el título que se le da a los líderes del pueblo judío en este periodo, luego de la destrucción del Templo de Jerusalén, el centro más grande, digamos que de los conocimientos de los grandes sabios, pasa a estar en Babilonia, lo que hoy día es Irak. Entonces, desde Bagdad, desde
las grandes academias de Sura y Pumbedita, lo que hoy día es en la región de Fallujah, en Irak, pues estaban los grandes centros de los sabios, de los místicos, de los grandes maestros del pueblo de Israel. Entonces, estaba que al líder religioso, al líder del pueblo en la parte espiritual, se le conoce como Gaón. Gaón literalmente significa genio, porque es una persona que sabe todo, la Torá, escrita, oral, Kabbalah, todo. Y está también lo que se conoce como el exiliarca. El exiliarca es el líder que representa al pueblo judío frente a los gobiernos en la parte política. Y el exiliarca siempre es un judío que es descendiente directo del rey David. Así siempre ha funcionado, funcionó cuando estaba la comunidad judía en Irak, en Babilonia, desde tiempos antiguos hasta que esa comunidad desaparece, siempre estaba el Gaón y estaba el exiliarca, el líder espiritual en la parte religiosa y la parte política, como hemos explicado. Entonces, en este periodo van a aparecer grandes sabios, van a aparecer todas estas literaturas que ya yo le he hablado en esta clase, todo lo que hemos hablado, todos esos libros, aparecen en este periodo. Y ¿cuáles son las características principales de este tipo de textos? Bueno, aparecen, estamos hablando aquí para que tengamos presente ahora de un periodo que comprende del siglo VII al siglo XI. ¿Cuáles son las características de la literatura cabalística de esta época? Tenemos muchos manuscritos que tienen que ver con magia, la magia judía, Kabbalah Maasit. Aparecen textos como ya hemos explicado, que tienen que ver con el Maaseh Merkabah, textos también apocalípticos, textos que en realidad ya no son tan originales en el sentido de que son más bien comentarios a otros libros que ya están escritos. Por ejemplo, comienzan a aparecer comentarios al Sefer Yetzirah. Uno de estos comentarios por excelencia fue el comentario que compuso, que escribió el Gaón, Saadia Gaón es su nombre. Saadia Gaón al-Fayumi fue uno de los grandes líderes del pueblo judío en esta época, que compone un comentario al Sefer Yetzirah. En este periodo van a empezar a aparecer también ya los primeros escritos que nos hablan de la reencarnación, lo que llamamos la rotación de las almas, Gilgul Neshamot. Gilgul Neshamot. También empiezan a aparecer una serie de textos que hablan mucho de la gematria. Recuerden, las letras hebreas tienen valores numéricos y se empiezan a hacer estudios basados en la gematria. También va a ser en esta época donde empiezan a tomar fuerza, les decía, expandirse las enseñanzas de la Kabbalah, y la Kabbalah pasa en el siglo IX aproximadamente desde Babilonia hasta Italia. Hay un gran rabino que se llamaba Aarón de Bagdad, venía de Irak, era el hijo del Gaón, del líder del pueblo judío. Él viaja hasta Italia y allí disemina los conocimientos de la Kabbalah y de la Torá, porque otra vez, cabalista y rabino son los mismos, los líderes en temas de leyes y en temas místicos. Entonces, este rabino, además de enseñar toda la parte, digamos que exterior de la Torá, también reveló secretos espirituales en Italia. Y así es como pensamos también en la parte histórica, que así pasa la Kabbalah a Italia. Y allí también hay una familia muy importante, que es la familia Calonimus. La familia Calonimus con Moshe ben Calonimus son una familia de cabalistas, de rabinos, por dinastías de grandes rabinos que de Italia pasan a Alemania. Y va a ser ellos los que van a llevar luego estas enseñanzas cabalísticas a Alemania. Y vamos a estudiar esto en una clase más adelante sobre los movimientos místicos en Alemania, en Worms, específicamente con Rabbi Elazar de Worms, que va a ser descendiente de la familia Calonimus. Aquí en Israel yo he tenido el privilegio de visitar las tumbas de esta familia, porque aquí en Jerusalén, a los pies del Monte de los Olivos, están unas tumbas de la familia Calonimus, que son grandes rabinos y grandes cabalistas. Entonces, estamos viendo acá cómo pasan estas enseñanzas, entran también en España, Portugal, y empiezan a desarrollarse ahora los grandes centros de la Kabbalah en Europa. Por ello es que en la clase siguiente vamos a entrar a estudiar la Cábala en el periodo medieval y vamos a hablar en la próxima clase
sobre los grandes centros de estudio de la Cábala, específicamente en la península ibérica, en lo que es hoy día España y Portugal. La gran escuela de Girona, la escuela de Rabbi Abraham Abulafia, el Zohar, todo esto lo vamos a empezar a analizar en las siguientes clases. Yo quería, antes de finalizar la clase de hoy, hablarle de dos figuras importantes que van a aparecer en el periodo este de los Gaonim, siglo VII, siglo VIII. Van a... Hay dos figuras que son mesiánicas, dos judíos que se declaran como mesías y tienen sus seguidores, gente que los sigue y que crea también problemas al mundo judío. Uno de ellos va a ser eh, la figura de David al-Roy, también se conoce como al-Ruhi. Su nombre hebreo era Menahem ben Shlomo. Fue un judío que vivió en Babilonia, nació hacia el año 1160 en la ciudad de Amidiyya, en el Kurdistán, en Irak. Y bueno, básicamente creó todo un movimiento que causó, wow, imagínense, cuando alguien dice que es el Mesías, eso crea gran movimiento en el mundo judío. Finalmente, bueno, sabemos que no era el Mesías, pero hubo enfrentamientos entre él y los rabinos y también con el gobierno, con la política, porque el Mesías sabemos que es un líder político, es un líder, el líder del pueblo de Israel también. Entonces, a este respecto, causó problemas también con las autoridades islámicas de esa época. Otro Mesías que aparece en el siglo VIII es la figura del judío Abu Ishaq al-Isfahani, también conocido como Abu Isa o Obadiah Ishaq ibn Yaqub al-Isfahani, que fue un cabalista, un místico judío del siglo VIII en la época del califato abasí. El califato abasí es el segundo califato islámico. Para los que no, para situarnos en contexto, saben que el Islam surge en la península arábiga, lo que hoy día es Arabia Saudí, y luego de la muerte, bueno, de Mohammed y sus, digamos, principales seguidores, lo que se conoce en árabe como Sahaba, pues se crea un califato primero, que es el califato de los Omeyas, que se crea en Siria, y luego, debido a corrupción y problemas que tuvieron entre ellos, hay una revuelta y derrocan ese califato y aparece lo que se conoce como el califato abasí o la abasía, que seguían a una persona de apellido Abbas. Y bueno, el califato abasí es el que rige desde Bagdad. Y allí, bueno, los judíos estaban en Irak ya. Entonces surge esta figura que de hecho estaba en la región de lo que es Irán y crea toda una expectativa en el mundo judío. Hay una revuelta, luchan literalmente armados contra las tropas musulmanas y lamentablemente, pues bueno, derrotan a este judío con su grupo y sus seguidores que estaban tanto Abu Ishaq al-Isfahani como David al-Roy estaban llamando a los judíos para retornar en masa aquí a la tierra de Israel. Y claro, todo eso se detuvo para impedir que los judíos volviesen y regresasen y fundasen, bueno, la nación de Israel. Entonces, vemos aquí que desde época temprana los judíos siempre, todo el tiempo con el deseo de regresar como nación, porque aquí siempre hubo judíos, pero como un pueblo en general para traer a todos los esparcidos, se intentó muchas veces, pero los gobiernos de esos tiempos lo impidieron. Entonces, los musulmanes acá impidieron esto, porque otra vez es un problema político, guerra, conflicto, todo esto. Todo, ¿por qué menciono esto? Para que sepan cómo también estos místicos, cabalistas, pues son líderes del pueblo de Israel, son los mismos rabinos, los mismos líderes. No hay diferencia entre cabalistas y rabinos, son los mismos rabinos, son los líderes espirituales, políticos, militares. No hay división en el mundo judío, está todo unificado, como funcionaba así también en la época antigua en los diferentes pueblos. Y hubieron místicos cabalistas que tomaron las armas para traer la redención del pueblo de Israel, que se entiende que el Mashiach es el que va a traer la redención y traer a todos los judíos esparcidos del mundo. Entonces, bueno, este es en términos amplios, en términos generales, para que tengan una idea de estos diferentes movimientos místicos, las diferentes literaturas de esta época.
Les decía, la clase siguiente vamos a hablar de la Cábala en Sefarad, en España, Portugal, las diferentes escuelas, los diferentes místicos que van a aparecer en la península ibérica. Gracias a todos por la atención. Ahora voy a dar paso a las preguntas. De si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos analizado en la clase del día de hoy, ahora es la oportunidad. Puede usted levantar la mano, hay un botoncito, tiene la opción de poner una manito o, bueno, puede abrir el micrófono si quiere preguntar algo. No sé si alguien tiene preguntas, si no tienen preguntas, significa que entendieron todo. Hola, yo tengo alguna pregunta. Así, adelante. Sí, mira, he escuchado, no, bueno, no sé si será verdad, claro, por eso te lo pregunto a ti, que Rabí Akiva estaba como en contra de libros que se escribieron en aquella época, no, no sé exactamente cuáles, pero como libros que se escribieron, no sé si tiene que ver con libros que se habían escrito como los manuscritos de Qumran y todos esos libros, pero no sé si has escuchado algo sobre esto. No, tendrías que traerme la referencia para chequear, pero no he escuchado esto. De hecho, esto no es un tema que se mencione ni cuando hablamos de Rabia Akiva en el mundo judío, no, no se menciona Rabia Akiva en ese contexto. Yo sí podría decir, como expliqué, va a ser en la época de Rabia Akiva y la época posterior donde empiezan a aparecer los primeros textos, manuscritos, empiezan a escribirse cosas, pero anteriormente era prohibido. Pero no fue que Rabbi Akiva literalmente se sentó y con una pluma y tinta empezó a escribir el Sefer Yetzirah. No. De hecho, es probable, sabemos, que eso lo habla Rabbi Ere Kaplan, que fue su escuela, sus discípulos, en sus siguientes generaciones de discípulos, que iban tomando notas, que pasaban a otros discípulos y a otros, y así se fueron compilando hasta que aparecen ya los primeros, vamos a llamarlo, códigos o códices. Aparece el Sefer Yetzirah y todo esto, pero no es que fue Rabbi Akiva que se sentó y pum, y entregó el Sefer Yetzirah, no, es a partir de él. Entonces, es probable, si en base quizás a la pregunta que me haces, que en la época de Rabbi Akiva pudiese ser que hubiese, sí, tanto no solamente de él, de los rabinos de la época, el entendimiento es que no se escribía más nada que no fuese la Torá. Ahora, yo sí conozco que tanto en la época de Rabbi Akiva como incluso un poquito antes, aunque es cierto de que no, lo único que manteníamos era la Torá, sí habían ciertos libros que ya estaban apareciendo aquí y allá, que tienen que tienen aspectos místicos. Por ejemplo, Filón de Alejandría en Alejandría, Egipto, pues en el siglo I comienza a publicar, ¿verdad? Comentarios, también algunas, sabemos también que hay partes místicas. Entonces, aquí allá había algunos que escribían, pero específicamente así que un texto que diga Rabí Akiva se oponía, no conozco referencia de eso. Tendríamos que ver la referencia, pero no conozco nada de eso y que yo no escuchaba a ningún rabino que hable de eso. Vale, gracias. Y luego, claro, tenía la duda porque en la otra clase, como vimos que, bueno, que la Cábala era como el cuarto nivel de interpretación de la Torá. Claro, me quedé pensando y dije, claro, a ver, yo he leído la Biblia, pero tampoco la he estudiado a fondo. Entonces, no es como si ahora aprendiendo Cábala estoy como empezando la casa por el tejado, ¿sabes lo que te digo? Mm. Porque realmente los otros tres niveles no conozco. Entonces, mm, Sí, ese es buen punto. Yo te voy a hablar, por ejemplo, cómo funciona en el mundo judío. Cuando una persona se dice que es cabalista, tiene que conocer todo. Entonces, yo te puedo dar de mí personalmente, hay desafíos yo mismo. Hay gente que me dice, ¿cómo tú enseñas? Y esto. Entonces, en mi preparación tengo que estudiar todo. Es verdad que, bueno, estoy estudiando, si Dios quiere, eventualmente para ser rabino también, pero toma años y años y tengo que dominar todo, cada nivel de conocimientos. Pero también hay que, yo diría, ¿no? De que yo, yo hago una distinción entre
las personas que entregan toda su vida a esto, a ser grandes eruditos, grandes cabalistas dedicados a todo, y están también aquellas personas que se acercan a la cabala poco a poco. Entonces hay quien se acerca un poquito digamos que se conecta con un poco más de esta área. Hay quien le gusta un poquito más de los Midrashim, le gusta un poquito más de las historias bíblicas de Abraham y todo. Entonces cada alma se está agarrando a lo que puede, a lo que le da vida, a lo que le da existencia. Entonces, en la generación que vivimos hoy, por ejemplo, yo soy consciente de cuando yo esparzo estos conocimientos al mundo, muchas personas así no son expertos así en profundidad o no conocen cada uno de estos niveles. Entonces, uno no puede demandar de la persona este tipo de nivel, digamos, si la persona lo que está empezando. Entonces, hay niveles y niveles y niveles de ascensión en este camino. Entonces, están los cabalistas consolidados, que para ser respetado y reconocido hay que conocer todos estos niveles. Porque si yo no estuviera ahora mismo aquí estudiando todos estos conocimientos, si yo voy a ver a un gran cabalista aquí en Jerusalén y no conozco nada, soy como un amahares, como un ignorante. Entonces, por eso decía, hay niveles y hay niveles. Entonces, mi consejo, como digo, es que cuando uno difunde esto al pueblo, a las masas, la persona poco a poco se va agarrando a aquello lo que puede que para ir nutriendo su alma, para ir creciendo. Entonces, es parte del camino espiritual de cada persona. Mi recomendación es de la persona que de verdad quiere entrar de lleno, a fondo, a todo, siguiendo los pasos, ni a la derecha ni a la izquierda, de todos los grandes Mekubalim, tiene que dominar todos los misterios y todos los secretos, porque otra vez, base de todo está acá, en el mundo judío. Y por eso decía, para uno tener un reconocimiento de ser cabalista es, wow, requiere mucho, 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 mucho. Pero otra vez, cuando uno hable a la humanidad, estos conocimientos, es sensato que cada alma está en un camino, está en un proceso, va poco a poco. Entonces, a la neshama, a las neshamot de las personas no se le puede martillar. No, cada alma tiene que conectar con Dios como según su capacidad, según su nivel espiritual, su situación, esta encarnación. Son tantas cosas que podríamos hablar acá. Entonces, cada cual está en un camino, cada cual está en un camino y otra vez hay niveles y niveles espirituales. Mientras tanto, la persona tiene que conectar con aquello que lo acerca a la espiritualidad, que lo acerca al Creador. Y entonces es lo que yo podría decir a ese respecto. No sé Vale, si, gracias. no sé si te Y respondí ahí. sí, 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 lo he entendido bien. Y Joel, si una persona, no sé, si quisiera poco a poco ir aprendiendo hebreo, ¿cómo recomendarías tú empezar? O hay alguna escuela online que enseñe? ¿O cómo? Yo particularmente, por ejemplo, estoy en España. No sé si me puedes dar alguna recomendación de un sitio que fuera serio o... Ujú. Am, bueno, eventualmente yo tengo pensado dar algunas clases básicas de cómo aprender a leer, de algunas cositas en hebreo, pero eso vendrá más a futuro si Dios quiere. Si soy honesto en cuanto a hebreo, hebreo real de Kabbalah, uy, no es tan sencillo, porque incluso cuando una persona es rabino, el hebreo no es igual, o sea, como todo idioma. El hebreo de hoy no es el hebreo de hace 100 años, 200 ni 500 ni 1000 2000. Entonces depende de qué tipo de hebreo la persona quiera aprender. Si es hebreo para profundizar en estos textos, por eso decía, está al nivel de los eruditos y está al nivel de las personas que van acercándose. Entonces, yo no podría ni siquiera decir que estoy a ese nivel porque cuando yo me encuentro con un texto de hace 500 años, el hebreo no es igual. Tampoco es igual que el hebreo de hoy, ni es igual que el hebreo de hace 1000 ni 2000 años. Entonces se requiere un nivel de erudición y de maestría y de años y años de estudio tremendo. Eso puede asustar un poco a la persona, pero por eso decía, poco a poco va la persona de acuerdo a lo que uno vaya desarrollando. Mientras tanto, diríamos que hay mucho que se va publicando en castellano, en español. Entonces, si recomendación específica dónde aprender hebreo, no sé qué podría decirte. Quizás para otra clase podría traer
traer alguna cita. No sé si alguien me sigue en Instagram, puede ser que después de esta clase voy a hacer un post, porque ahora que me acuerdo, si hay un sitio como una academia online aquí en Israel que dan clases para latinos, o sea, online. Entonces, lo voy a ponerlo en el Instagram para, bueno, para aquellas personas que quieran. Pero otra vez, eso es hebreo moderno, que puede ayudar, pero no es hebreo de esto, de los textos, de la Kabbalah, etcétera. Vale, de acuerdo. Gracias, Joan. Entiendo. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, Hola, yo Jael, un saludo. llegué un poco tarde a la clase, pero hay algo que me llamó la atención cuando cuando hablabas de que una persona, por saber los secretos, hasta podía perder, o nombrar los nombres, podía hasta perder la vida, ¿no? Y puse un ejemplo. Eso siempre he tenido temor, incluso hasta de cuando hago las meditaciones, hasta pronunciarlo en mi mente, porque no sé qué energías se abren. Y casualmente estoy leyendo el libro que usted lo refirió, lo sugirió, se llama Los secretos de las enseñanzas de Abraham Abulafia. Y es un libro muy, muy profundo. Y me doy cuenta que ellos, la manera como ellos hacen las meditaciones, como él habla de las meditaciones aquí, es con vocales y añadiendo, ¿no? Pero lo veo como que un poco complicado. Y no sé si aún así para meditar sería prudente hacerse, pensar o repetir ese nombre mientras uno está haciendo la meditación. No sé cómo sería. Sí, bueno, el sistema de Rabbi Abraham Abulafia es un sistema especial. En la Kabbalah hay diferentes tipos de sistemas de meditación. Entonces, el sistema de Rabbi Abraham Abulafia, que es el sistema que yo practico con mi maestro aquí en Israel, em, es una Kabbalah muy, muy avanzada, una Kabbalah de... para entender Abulafia es complicado, pero no es imposible. Ojo con esto. De hecho, si Dios quiere, he estado pensando en crear una especie de club de meditación o grupo de meditación, algo así, donde trataríamos de reunirnos de vez en cuando y hacer una serie de meditaciones usando las técnicas de Rabbi Abraham Abulafia. Entonces, siempre es bueno tener un maestro. Cuando se tiene un maestro, entonces, digamos que puede proteger un poco al estudiante y puede guiar al estudiante, puede dar consejo al estudiante. No es lo mismo que alguien me leí un libro y luego, ¿y ahora cómo? Pero el maestro conoce, digamos que los puntos fuertes y débiles del estudiante, puede hacer preguntas. Entonces, cuando uno tiene una guía, esto es importante y específicamente relacionado con las técnicas de Rabbi Abraham Abulafia. Para que tengamos una idea en cuanto a Rabbi Abraham Abulafia, el sistema de él, una meditación puede tomar aproximadamente 3 horas. Solamente si uno la hace a conciencia, 3 horas. Si la hace corriendo, puede tomarle 1 hora, vamos a decirlo así. Entonces, porque requiere tiene secciones de pausas, de respiraciones. Imagínense que depende de qué nombre esté meditando. Si se habla del nombre de Dios, ¿verdad? Expandido, o de los 72 nombres, en cada letra hay pausas, hay respiraciones, hay movimientos de la cabeza, todo esto, que ya publicamos un vídeo hace poco en el canal de YouTube. Entonces, si Dios quiere, más adelante yo quiero empezar como una especie de grupo de meditación, incluso grabar algunos vídeos para el estudiante que quiera poco a poco adentrarse. No pienso que hay que tener temor a nada, todo depende otra vez qué se esté meditando, eso es importante, los nombres que se escojan, para qué se está trabajando. Cuando se tiene conciencia de esto, cuando uno sabe qué es el nombre que se está utilizando y para qué sirve, entonces ya uno va más enfocado. Pero tienes razón que cuando la persona no conoce, bueno, está haciendo algo que no entiende. Pero cuando tienes un maestro y escoges una meditación en base a un nombre para trabajar en algo, algo específico, digamos que hay más protección. Por ejemplo, cuando yo estuve hace poco en Chile, en México, hicimos unas meditaciones usando las técnicas de Rabbi Abraham Abulafia y trabajamos equilibrar el cerebro, la parte derecha con la parte izquierda, la Huma y la Binah. Es un tema amplio ahí.
que creo que está en una de las conferencias en la escuela, aunque es cierto que eso fue solo muy cortito, porque le decía una meditación de Abulafi es más amplia. Entonces, bueno, si Dios quiere, es algo que estoy pensando y que podríamos usar, quizás empezar poco a poco con algunos nombres fáciles, que no sea tan larga, pero una meditación real es, wow, un trabajo tremendo, pero poco a poco. ¿Alguna vez ha pensado expandir un poco sobre los secretos de la enseñanza de Abulaje? El libro es bien complicado. Y ¿Qué sí es libro, cierto, qué yo libro es el que trato me de, habla usted? uno que usted sugirió, Bueno, que es el de... ese libro Ujú. específicamente que me está mostrando yo no lo conozco, no sé quién publicó esa obra. Yo, Este es de Abraham, ¿cómo es que se llama? ¿Madirola? No, no, no es él. No recuerdo, no tengo ahorita, me quité mis lentes, no puedo ver, pero fue sugerido, yo sé que usted sugirió, a lo mejor compré otro, es una edición de Mecubal, y bueno, ese específicamente que usted me está mostrando no lo conozco. Es probable que yo haya oh, sugerido uno que se llama Hora Segel, la luz del intelecto. ok, Eh, bueno, yo lo compré pensando que era basado en lo que usted, sí, a lo mejor escuché el nombre y tú sabes, cuando lo compra, salen diferentes autores, no sabía, por eso quería preguntar, porque es complicado. El libro sí, es complicado, pero sí, habla de Mecubal. Creo que lo publicó Mecubal. Algo ajá. así. Bueno, de Rabbi Abraham Abulafia yo tengo todas sus obras. Okay. Hoy día se han perdido muchos libros también. Específicamente se han perdido libros que tienen que ver con la profecía. Tenemos algunos, pero se han perdido muchas obras de Rabbi Abraham Abulafia. Son, no recuerdo que si son como 19 obras o 18 libros, algo así, que tenemos de Rabbi Abraham Abulafia. Entonces, bueno, se han también diferentes historiadores, específicamente el profesor Moshe Idel, ha publicado varias obras de Rabbi Abraham Abulafia explicando el sistema de Rabbi Abraham Abulafia. Entonces, bueno, si Dios quiere, ojalá que tengamos la oportunidad más adelante Sí, de dar algún curso, más conferencias. Yo quiero traer eso de las técnicas de Abulafia, si Dios quiere. También, gracias. también decir que, bueno, estoy desarrollando una especie de métodos de meditación, incorporando técnicas de diferentes cabalistas. Yo les hablaba en la clase de hoy de esas técnicas con nombres de Dios que se repiten cierto número de veces para lograr ciertos estados de conciencia. Entonces, bueno, estoy trabajando también en una especie de método de meditación que incorpore eh, cosas como estas que podrían ayudar a la persona. Entonces, bueno, si Dios quiere, poco a poco. ¿Alguna otra pregunta? Gracias a él y gracias a Ricky por las preguntas. Si alguien... Yo, si puede ser, Joel, a mí me gustaría hacer otra pregunta. Sí, Es que en la otra clase bueno, no está tan referido en el periodo que hemos dado hoy, pero se me pasó un poco preguntarla en la otra clase. Quería preguntar qué postura tienen los cabalistas con respecto a la figura de Jesús, si solamente lo consideran un rabino de aquella época, o si también, no sé, es que he escuchado también opiniones de que también hay gente que opina que estuvo con los esenios. No sé, quería saber tu opinión al respecto y la postura del mundo judío. bueno, ahí has tocado muchas cositas, ¿no? Una está la postura quizás mía, otra los cabalistas, otra el mundo judío. Pero bueno, en términos generales, es cierto, en la Kabbalah tenemos ciertos escritos que dicen, nos dejan ver que en cuanto a la figura de Jesús, sí se entiende de que fue un místico, que fue un cabalista, que fue una persona que podía hacer milagros, que utilizaba, sabía el secreto del nombre de Dios. En el entendimiento de ciertos cabalistas, dicen que, digamos que utilizó mal el nombre de Dios y le causó problemas eso y básicamente se fue al otro lado, se fue lo que se llama Sitra Achara. Entonces, este es la opinión de un grupo de cabalistas. Rabbi Abraham Abulafia, por ejemplo, no tiene una opinión buena de él, habla muy fuerte y critica ciertas cosas.
Este es por un lado. Entonces, sí es cierto, hay un grupo de cabalistas, no todos, pero un grupo que publican y dicen que sí, que lo consideran como un cabalista, pero un cabalista que se fue al otro lado. O sea, que cometió ciertos errores que básicamente causó problemas. O sea, en la hora de usar las técnicas de Kabbalah Mahasit y cosas así, se entiende que, bueno, eh, ¿cómo decir? No era el único que podía hacer estas cosas. Todos los rabinos de esa época podían hacer ese tipo de técnicas, de milagros, de cosas. En el Talmud tenemos muchas historias parecidas, pero sí existe una opinión como esa. Ahora, esa es la opinión, incluso es una opinión medieval. En el Talmud hay alusiones a figuras o personajes que pueden ser que se trate de Jesús. En la opinión de algunos dicen que sí, pero no es unánime. De hecho, no hay un entendimiento claro entre los eruditos si se trata realmente de Jesús o no. Entonces, luego aparecieron ciertos escritos medievales y dicen, sí, el Jesús que se menciona en el Talmud es Jesús, el histórico del mundo cristiano. Pero eso no está tan claro porque las fechas no encajan, las descripciones no, parece incluso que se habla más de una persona. Entonces, que sepas que hay diferentes opiniones. Por eso decía, hay una opinión que es tardía, es una opinión medieval, que dice, sí, Jesús era un cabalista, pero usó el nombre de Hashem cuando no debía y pasó al otro lado. Pero otra vez, esas son opiniones tardías. Desde la parte histórica, van a decir, bueno, eso no hay base real para afirmar esto, porque eso es una persona de la época medieval que está dando interpretación, no hay fuerza ahí. Sí, podría haber un consenso general de que quién fue la figura de Jesús y Yoshua ben Yosef, que bueno, era un judío piadoso, un rabino de esa época, sí, un cabalista, sí, muy conectado con Dios, podía hacer todos esos milagros, esas obras que se describen. Entonces, em, digamos que esa es más la parte histórica y que, bueno, siempre fue judío, fue una persona que amó a su pueblo y finalmente fue ejecutado por los romanos, como ejecutaron a tantas personas en esa época. Entonces, eventualmente, luego de su muerte, por otras causas históricas, esto es un curso que yo le expliqué en mi canal de YouTube, di un curso de la historia del cristianismo, por diferentes causas históricas, luego se desarrolla a raíz de su figura, aparece poco a poco una religión nueva, que él no inició nada, no es una religión que él formó, ni sigue lo que él realmente enseñó, porque fue un judío que se regía por las costumbres judías, las leyes judías, vivía todo de acuerdo a un judío de su época, si no, no tendría aceptación, ¿no? Y los que lo siguen en esa época son todos judíos. Se le daba el título de un rabino, tenía conocimiento, etcétera. Entonces, bueno, esa es la parte histórica, que es una parte que se ha aceptado más, porque hoy en el mundo judío ya se habla más, o se reconoce más a la figura de Jesús, sí, y se dice, sí, claro que sí, fue un judío, 100%, un rabino, hacía todo esto. Entonces, pero sí queda más en la opinión del mundo religioso que fue como alguien que hay dos opiniones. Una que te dice todo esto, pero que como que se desvió, y otra que te dice fue judío, vivió como judío y lo mataron los romanos. Entonces yo diría que hay un poco de mezcla de parte histórica y otra de parte de desconocimiento, porque el que tiene conocimientos históricos sabe, y aquí hablo yo como historiador ahora, que conozco también ese tema, todo el mundo, como aquel que tiene conocimiento histórico fuerte, sabe, bueno, quién fue la figura de Yoshua ben Yosef, un judío, observante de la Torá, un piadoso, una persona que sí tenía conocimientos de la Kabbalah, de los misterios, una conexión espiritual muy grande, y como tantos grandes maestros de esa época, pues los romanos, ya hablamos hoy en la clase de hoy, cuántas persecuciones no había y que eventualmente, bueno, lo ejecutaron, persiguieron a su grupo y luego de ese grupo y de esas ideas, con el tiempo, en un periodo de siglos, cada vez más distanciándose de la figura original, se fue creando un Jesús nuevo, que es el Jesús cristológico de la iglesia, que es más un ideal que el Jesús histórico. El Jesús histórico siempre judío, el Jesús cristológico de la iglesia, Jesús cristiano, es ya alejado
de la figura original, ya es un Jesús construido en base a teologías, a pensamientos, a entendimientos de gente que nunca conocieron ni sabían nada de los movimientos primarios, que eran todos judíos, y eventualmente se desarrolla la figura de Jesús. Pero eso es un poquito cuáles son las diferentes posturas, porque hay más de una, las diferentes posturas de cómo se entiende a Jesús, tanto de forma histórica como cómo se entiende hasta el día hoy en el mundo judío, en la parte histórica. Vale, muchas gracias, Dios. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería también recordarles, como anunciamos al principio de la clase, que por motivos del cambio de horarios, el sábado que viene la clase la vamos a empezar a las 9:30 hora de Israel. Habíamos dicho 9, pero hoy les decía, como el cambio ha sido reciente, pues hoy igual me tocó correr, como quien dice, para venir a la clase, justo acabando el Shabbat, sin tiempo a nada, rápido preparar todo para la clase. Entonces, em, he pensado que mejor empezar en 9:30. Si Dios quiere, voy a hacer el anuncio en esta semana en la página de Instagram, principalmente, o en las diferentes redes sociales para confirmarlo. Pero les decía que es más sensato, yo creo, empezar 9:30 para que sí me dé tiempo. Porque aquí en Israel les decía, el Shabbat está concluyendo un poco tarde y como que va corriéndose el tiempo y de esa forma, bueno, puedo preparar todo, organizar todo y estar acá listo. No sé si alguien tiene alguna pregunta final. Siempre les digo, yo sé que todos estos temas al principio pueden sonar muy confusos, no entiendo nada, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, bueno, de todo. Pero por eso estamos acá para estudiar. Aquí no estamos para hablar cosas bonitas o para apresurarnos, no. Venimos acá a estudiar, mi objetivo es presentarles el material. Yo no estoy aquí ni siquiera hablando de creencias, ni de religión, ni de fe, ni de nada. Yo estoy presentando un material y luego le estoy abriendo la jojma a ustedes para que ustedes conozcan cuáles son las posturas, cuáles son las enseñanzas, que luego usted profundice, que usted también estudie, tenga lecturas. Entonces, bueno, es poco a poco este camino. Es un camino de toda la vida, como le decía. Aquí no tenemos apuro. Estamos acá estudiando de verdad, profundizando con el favor del Eterno. Preguntas finales, si no, ya cerramos la clase del día de hoy. Esta clase número 2, les decía, si Dios quiere, ya la clase número 3, la clase siguiente, entrar a estudiar las escuelas de la Kabbalah en Sefarad, en la península ibérica, con el favor del Eterno. Gracias a todos por la atención, mucha luz, muchas bendiciones. Por favor, siempre les pido que, bueno, que oren por mí, oren por acá, por la Tierra Santa. Estamos en tiempos de guerra, entonces apreciaríamos muchísimo una oración, un pensamiento. Siempre se agradece. Siempre tengo a todos mis seguidores, a todos mis estudiantes en mis rezos, en mis oraciones diarias, pidiendo por la paz mundial, pero también apreciaría muchísimo que nos dedicaran un salmo, una oración, no sé, un buen pensamiento. Por la paz mundial también es importante. Gracias a todos los que se han conectado y a todos los estudiantes que van a ver la clase luego. Shalom a todos. Bendiciones.